días, mi nombre es Aldo Armas, pertenezco al grupo número 1, el cual va a exponer sobre la educación en el campo de la antropología, y me toca la parte de la introducción. El término antropología se deriva de las palabras griegas logos, tratado, y antropos, hombre. Para griegos y romanos, antropología designaba una discusión basada en las deducciones abstractas sobre la naturaleza de los seres humanos y el significado de su existencia. Hoy en día, algunos piensan que la antropología es una ciencia, para otros es empírica. A continuación expondremos sobre la contribución de la educación en el campo de la antropología. La educación en el campo de la antropología plantea dos tipos de saberes, el filosófico y el científico. Los primeros conceptos acerca del humano nacen en el campo filosófico. Surge así la antropología filosófica, cuyo campo se define en torno a las preguntas, por ejemplo, ¿qué es el hombre? Más tarde surgen las llamadas antropologías positivas, con preguntas como ¿qué seres en la naturaleza son los hombres? ¿O cómo es el sistema sociocultural? Que describiría el estudio de la antropología física y de la antropología social y cultural. La respuesta acerca de lo humano desde la antropología pretende tener validez para todos los hombres, en todas las culturas. En el campo de antropología, el ser humano queda delimitado dentro del género animal por la racionalidad humana en específico. La antropología empírica positiva se ha desarrollado en el campo científico como en la antropología de la educación, que más directamente nos ocupa, o la antropología cognitiva, también está la antropología lingüística y la política. La antropología como campo ha desarrollado su conocimiento. En la actualidad, la educación de la antropología de base científica se extiende como ciencia del humano, como ciencia de la sociedad y la cultura, y como disciplina especializada en el estudio de las sociedades complejas, con ámbitos tan específicos como el de la antropología de la empresa, de la escuela y la antropología de género. Surgen las preguntas: ¿en qué puede aportar la antropología al estudio de la educación? ¿Y en qué puede aportar la antropología a la pedagogía? Estas se resuelven en el estudio de la antropología. La antropología de la educación se define frente a otras disciplinas antropológicas por su campo de estudio. Se centra en la educación en cuanto a fenómenos antropológicos, que es el cual mis compañeros a continuación van a desarrollar. Saludos. Buenas compañeros, mi nombre es David Bonilla, soy del grupo número 1 y yo voy a dar continuidad al tema de la educación en el campo de la antropología. La antropología es la ciencia que estudia aspectos y áreas físicas y expresiones sociales y culturales de las comunidades humanas a lo largo de la historia. Esto significa que la antropología viene estudiando desde el momento en que nace el ser humano, desde el momento que se va desarrollando hasta que llega a sus últimos días en la sociedad. Como dijo el compañero Aldo, antropología viene de la palabra griega que significa antropos, que significa hombre, y logos, que significa estudio o saber. Como ciencia social, antropólogos, que significa hombre, estudia las características biológicas del ser humano desde el momento en que nace, como había dicho anteriormente, y el momento que él va desarrollándose en la línea de tiempo en la sociedad. Y lo que es logos, que se encarga del estudio o saber del hombre, estudia la parte sociocultural del ser humano. Significa que esta parte es la que se encarga del estudio del ser humano como tal, en el momento que él se va adaptando a una sociedad y va siendo parte de ella. La antropología se divide en dos grandes ramas: la antropología física y la antropología social. En la antropología física, el cual estudia el cambio fisiológico del hombre, es decir, estudia al ser humano desde su desarrollo fisiológico. Y la antropología social, el cual estudia la integración social cultural del hombre, integrándolo a sus diversas áreas de la sociedad. Significa que desde el momento en que nace el ser humano y se va desarrollando en el lapso del tiempo, el ser humano va adaptándose a la cultura nuestra, o sea, a la cultura que está alrededor, y se va adaptando a la parte social desde el momento que ingresa a la escuela, cómo se va desarrollando un ser humano en toda la etapa educativa, desde que está en primaria, pasa a secundaria y el momento que pasa a la universidad. Y aún así,
todas aquellas personas que no estudian, la antropología se encarga del estudio del comportamiento, del porqué de la persona puede ser en la sociedad, del por qué ellos se comportan de una u otra forma. En la antropología social tenemos disciplinas auxiliares, como ser antropología cultural o etnología. Estudia las costumbres y tradiciones de los pueblos. Significa que esta parte estudia lo que son las costumbres en sí de unas personas, familias, llamémosles pueblos, aldeas, caseríos. Ustedes saben que la parte de costumbres varía de un lugar a otro y las tradiciones de las mismas. Significa que esta antropología cultural o etnología estudia más que todo las costumbres, el comportamiento que tienen ellos del por qué hacen una u otra cosa. Tenemos lo que es la arqueología, estudia las sociedades humanas a partir de los restos materiales que han dejado en el pasado. Significa que las generaciones anteriores, de la forma que ellos se comportaron, aportaron muchas cosas a la vida, a las sociedades, y aún así la arqueología se encarga de ver el rasgo, más que todo el comportamiento del por qué ellos hacían eso. Tenemos la antropología lingüística, estudia el lenguaje, su desarrollo y evolución dentro del contexto social específico. Hoy en día tenemos gran problema de que la antropología lingüística esté estudiando del por qué el ser humano ha cambiado esa manera de hablar. Yo podría decir que a veces cuando una persona se cambia de un lugar a otro, de repente se le pegan ese hablado que lamentablemente no es propio de él, pero también va adoptando un lenguaje bien ofensivo, o la forma en que se expresan no es de acorde a una persona de la sociedad. Tenemos también la etnohistoria. Estudia la historia particular de un pueblo a partir de documentos escritos. Más que todo, el pasar del tiempo, hay pueblos que ellos han hecho su propia historia, la han escrito, y de repente la etnohistoria trata de identificar a qué se refieren ellos al momento de escribir su historia. Esta es mi parte, y recuerda, la educación es igual al conocimiento y el conocimiento es igual a la humildad. Continuando con nuestra exposición, la educación la podemos definir como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimiento. La educación también implica una concienciación cultural, conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores, el cual nos da el conocimiento y la explicación de que nosotros desde niños aprendemos quiénes son nuestros principales maestros, quienes nos han dado la enseñanza en nuestros primeros años de vida, nuestros padres, el cual de una manera u otra aprendemos de ellos al momento de que nos dirigimos hacia otros niños, comunicamos, la forma en que nos comportamos, también es una parte de ellos al momento cuando empezamos nuestra formación en las escuelas, colegios y universidades. Un pensamiento. La educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Tiene razón. Entre más sabemos y conocimientos tengamos, los podemos aplicar a la vida diaria, a nuestro círculo, a nuestro trabajo, a nuestro entorno, de una manera en que podamos defendernos en un mundo donde tenemos que competir diariamente. En el campo de la antropología educativa, la antropología filosófica indaga sobre el ser humano como educable y educado. Describe el proceso de la aculturalización con rasgos universales, es decir, cómo se educa al ser humano y por qué. Lo que es la filosófica nos da ese entorno de la manera, el proceso en que se tiene que educar desde sus primeros años de vida y conocimiento en el proceso educativo. La afirmación fundamental de la antropología de la educación supone sostener al mismo tiempo la idea implícita de lo que es ser humano, de su naturaleza y sus obras.
Las características del proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores. Si ustedes pueden observar, estas dos palabras son fundamentales debido a que el conjunto nos produce cambios intelectuales, emocionales, sociales en el individuo, de acuerdo a tal grado de la concienciación alcanzada en los valores pueden durar toda la vida o solo un cierto periodo de tiempo. Pero como bien sabemos, lo que aprendemos no se nos olvida. La antropología y la educación